Buenas noches, mi nombre es Alejandro Brito y represento el grupo 2 de la materia de microbiología. Esta noche vamos a tratar sobre un virus muy importante y muy interesante también llamado el virus Epstein-Barr, también conocido como el virus del beso. Para ello vamos a crear una historia que va a estar compuesta por varios capítulos que se los voy a ir narrando poco a poco. Esta historia se va a llamar el Epstein-Barr y la invasión al cuerpo humano. Empezamos. Capítulo 1. El Steinbar. Como toda historia va a tener sus personajes principales y secundarios. En este caso vamos a conocer a nuestro personaje principal, que es nuestro virus, el Steinbar. Generalidades. ¿Qué contiene este virus? Este virus va a contener ADN, no va a poseer un vector, no tiene vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de otros virus como el dengue o el chikungunya necesitan de una picadura de mosquito para poder ser transmitido, mientras que este no. 3. Único hospedador. El ser humano es el único que puede tener este virus. No lo pueden tener ni animales ni insectos. 4. Pertenece a la familia de los herpes viridae. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus que estamos tratando hoy es un herpes. 5. Invasor. Este virus es un invasor. Viene de afuera hacia adentro con la única intención de infectarnos y hacernos daño. 6. Tiene mayor prevalencia en lo que es la primavera. En cuanto a su morfología, encontramos que este virus va a tener una envoltura redonda. Afuera de ello va a tener glucoproteínas y dentro de ellas va a tener una bimembrana lipídica más profunda. Dentro de esa membrana vamos a tener una cápside en forma icosaédrica y dentro de esa cápside vamos a encontrar la información genética, es decir, el ADN. Capítulo 2. La transmisión. Ok, este virus se puede transmitir de diferentes formas, pero principalmente se va a transmitir por lo que son las vías aéreas a través de las secreciones bucales. Se puede transmitir también, por supuesto, como lo son las transfusiones o los trasplantes de órganos. En cuanto a las secreciones bucales, se va a transmitir principalmente por la saliva. ¿Cómo se puede transmitir esto? Se pueden transmitir compartiendo algún alimento o algunos cubiertos como lo son un pitillo o un tenedor, por ejemplo. Y principalmente por los besos, en la boca, generalmente. Es por eso que este virus se conoce también como el virus del beso. Capítulo 3. Infección. Una vez que el virus esté adentro del cuerpo humano, que por lo general siempre va a ser las vías aéreas superior, va a infectar a la primera célula que encuentre. Am, con la única intención de hacer copias y copias y copias y copias de estas células infectadas y del mismo virus. Ahora, ¿cómo se van a hacer estas copias? Se van a hacer de la siguiente manera. El virus va a entrar a la célula a través de la membrana lipídica y una vez ahí se va a fusionar con la membrana. Luego va a liberar su cápside al citoplasma de la célula y una vez adentro del citoplasma la cápside va a liberar lo que es el ADN del virus. Ese ADN va a viajar al núcleo de la célula y va a corromper toda la información que hay. Una vez corrompida la información genética, el aparato de Golgi la va a empaquetar y va a liberar lo que son copias virales de este. Ah, pero ¿cuál es el problema? Que estas copias virales van a volver a infectar a células sanas y cuando ocurre la duplicación celular, todas esas células van a estar con esa información genética. Es decir, que este virus va a hacer copias y copias y copias de células infectadas por él. Pero lo bueno es que este virus no va a pasar desapercibido por nuestros policías internos. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a pasar desapercibido por nuestro sistema inmunológico. Capítulo 4. El enfrentamiento con las células B. Ok. Um, una vez que el virus haya infectado, las células B van a llegar a donde ocurre la infección y van a decir qué está pasando aquí. Pero ¿qué pasa? Que el virus va a volver a infectar a esas células B, las va a infectar y va a pasar lo mismo. Van a crear copias y copias y copias de esas células B infectadas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ocurre la batalla, ya cuando se hace la declaración de guerra, cuando el virus infecta las células B,
las células B no pueden contra ellos porque son demasiadas copias. Am, es como pelear 10 contra uno, no se puede. Sin embargo, las células B van a necesitar refuerzos. Pero ¿cómo se piden estos refuerzos? Vean, por lo general, cuando ocurre una batalla dentro del cuerpo, se va a dañar el territorio donde ocurre esta pelea. Entonces, cuando se daña este territorio, va a liberar sustancias como lo son las citocinas, que van a llamar a más células de defensa. Entre ellas van a ser los leucocitos CD8, los leucocitos CD4, las células T citotóxicas y las células T supresoras. Entonces, ellas van a pelear contra las copias y el virus. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general las células B, ellas tienen una respuesta humoral que van a destruir las copias que sacan de ellas mismas, pero lastimosamente no son todas las células. Entonces, las demás células de defensa van a tener que matar a esas copias y al virus. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ocurre una pelea con el sistema inmunológico, por lo general suele ocurrir por la vía hematógena o por la vía linfática. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando ocurre por algunas de esas vías, puede viajar a diferentes áreas del cuerpo humano y puede ocasionar diferentes problemas, ya que el territorio donde van a pelear se va a dañar también. Donde vaya el virus, el sistema inmunológico lo va a seguir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por lo general, cuando esos territorios, en el caso de la vía hematógena, cuando esos territorios son lugares importantes como lo son el hígado, el vaso, el corazón o el cerebro, puede ocurrir diferentes consecuencias que van a condenar al paciente de sufrir alguna enfermedad o alguna complicación en el futuro. En el caso del hígado, vamos a tener la pérdida de peso, la hipoglucemia, la desnutrición, la encefalopatía hepática, la ictericia o el edema. En el caso del vaso, la anemia, la leucopenia y la trombopenia. En el caso del corazón puede ocasionar pericarditis y todas las consecuencias que conlleva eso, es decir, dolor en el pecho, infartos también, por ejemplo, y diferentes problemas cardíacos. En el caso del cerebro puede ocasionar meningocefalitis. ¿Ok? Lo dije mal. Bueno, seguimos. No ha pasado nada. Y una vez que ocurre eso, puede ocasionar dolores de cabeza, desmayo, pérdida de la conciencia y mareos. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre por la vía linfática? Cuando ocurre por la vía linfática, puede ocurrir diferentes consecuencias, como lo son inflamación de los ganglios linfáticos, linfomas o linfedemas. ¿Ok? Capítulo 5. El diagnóstico. Ok. ¿Cómo se va a diagnosticar este virus? Por lo general, se diagnostica de acuerdo a diferentes pruebas y también usando nuestros instintos. En el caso clínico, es muy importante saber el interrogatorio al paciente, qué preguntas les vamos a hacer al paciente y prestar atención a todo lo que nos diga. Al igual que usar nuestros sentidos y prestar atención a todo lo que vemos, lo que ocultamos y lo que percutimos. También se puede hacer una prueba de monospot, que es una prueba de laboratorio, una prueba de anticuerpos heterofilos y por último una hematología completa, que nos va a decir por supuesto la cantidad de glóbulos tanto blancos, rojos y diferentes células que tenemos en el cuerpo y su nivel, si están elevados o están bajos. En este caso deberían estar elevados. Ok, siguiente capítulo, tratamiento. Por lo general no hay un tratamiento específico contra este virus, no hay vacuna contra este virus, pero sin embargo el tratamiento es bastante sencillo. A pesar de que no hay un tratamiento específico para este virus, las células de nuestro cuerpo humano, de nuestro sistema inmunológico, van a hacer todo el trabajo. El tratamiento consiste en mantener lo más cómodo al paciente mientras nuestras células hacen su función. Es decir, que si el paciente está deshidratado, entonces dale agua. Si tiene fiebre, dale algo para la fiebre. Si está cansado, que descanse. También podríamos ayudar al paciente con diferentes medicamentos, como lo son el aciclovir, que es un antiviral,
pero ya dependerá de la reacción que tenga cada paciente, ya que a algunas personas le funciona, a otras no. Ah, Otro medicamento que lo pongo entre comillas porque hay muchas literaturas que lo avalan y otras que no, son los corticoides. ¿Qué pasa con los corticoides? Que por lo general en las primeras etapas del virus, la gente suele usarlos para reducir lo que es la inflamación en la garganta. Pero estos corticoides van a generar una disminución de las células de defensa del sistema inmunológico. Entonces es un poco contradictorio reducir nuestras células de defensa cuando tenemos un virus atacándonos. Pero bueno, el siguiente son los antibióticos. ¿Por qué los antibióticos? Porque, ¿qué pasa? Que como todas nuestras células de defensa están concentradas en el virus, ellas van a descuidar otras zonas. Entonces, por lo general, el cuerpo humano es muy propenso a recibir otras infecciones, como los pueden ser de bacterias o otros tipos de virus. Entonces, podríamos ayudar al paciente y a nuestro sistema inmunológico dándole algún antibiótico. Una vez que ya tenemos toda esta información, vamos a trazar una línea de tiempo. Ok, en primer lugar tenemos la entrada de virus y tenemos lo que es la viremia primaria en el proceso de incubación. Una vez que el virus está dentro, va a tener un proceso de incubación de 4 semanas. Luego de eso, en el proceso pródromo, que es la viremia secundaria, vamos a encontrar los primeros síntomas, por decirlo así, o los primeros indicios de alguna enfermedad, como lo son fatigas, malestar, dolor de cabeza. Luego tenemos de 2 a 3 semanas los síntomas reales del virus. Ejemplo, faringitis, fiebre, adenopatías cervicales, debilidad, por ejemplo. Y por último tenemos el proceso de curación. Ok, algo muy importante que quiero acotar es que si tenemos buenas células de defensa, o sea, si nuestro sistema inmunológico está completamente normal y no hay disfunción de él, este virus va a ser atacado y va a ser derrotado normalmente. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese no es el caso, puede ocurrir diferentes enfermedades neoplásicas. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que por lo general este virus es la causa principal de esta enfermedad. ¿Ok? Bueno, esta ha sido toda la exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. En el caso que no lo puse, pero en el caso de la profilaxis es muy sencilla. Am, no compartir objetos, no pegarse de la botella de otra persona, como lo son, por ejemplo, un termo, y no intentar no compartir cosas que nos metemos a la boca con otras personas. Y muy importante, usar el tapaboca. Gracias.